Vamos a platicar sobre el tesoros ocultos, el valor de las colecciones biológicas en la ciencia. Como les decía Ángeles, realmente he estado involucrada en lo que son las colecciones, ¿no? Desde hace un tiempo. Y bueno, comencemos entonces esto. Tal vez si nosotros nos preguntamos, ¿qué es esto de coleccionar? La verdad es que, y desde cuándo comenzamos, la verdad es que realmente no podríamos dar una fecha, pero sí podríamos decir que desde siempre hemos coleccionado. Yo creo que desde que somos humanidad por humanidad, siempre lo hemos hecho. Y si nosotros reflexionamos, afortunadamente somos poquitos y podemos participar, podríamos incluso decir, ¿no? ¿Qué coleccionamos, no? Esta actividad, de hecho, se nos da desde niños. No sé ustedes qué me puedan decir, pero, por ejemplo, tenemos juguetes, ¿no? Hay quien colecciona robots, hay quien colecciona rocas. Ese es mi caso. Desde niña yo empecé a coleccionar rocas, aunque un día llegó mi mamá y me dijo, se cayó el librero de tanta piedra y pues por allá fueron a dar y las rocas terminaron en otro lado. Uh, pueden ser monedas, pueden ser timbres, hay quien colecciona conchas, en fin, podemos nosotros encontrar un sinfín de colecciones y bueno, no sé si ustedes son de la época antes o después mía, pero pues los Pokémones, ¿no? Por ejemplo, es muy común encontrar en los jóvenes adultos que les gustan los Pokémones y finalmente estamos hablando de colecciones que por alguna razón nos llama la atención tener este grupo de objetos, ¿no? Pero si ya no vamos a pensar en nuestra área, ¿desde cuándo, no? ¿Desde cuándo? Y son los primeros registros de colecciones biológicas, ¿no? En la antigüedad. Y bueno, vamos a ver que una de las colecciones, si se puede considerar más antigua, fue descubierta en Francia, justamente que pertenecen a los neandertales. Básicamente son pequeños objetos minerales que pertenecían a este grupo de individuos. Estos elementos básicamente son pequeñas puntas que se supone que servían para cortar o para punzar, pero digamos que es una primera aproximación a lo que sería una colección. Pero si lo pensamos bien y recordamos cómo era la vida en ese tiempo, seguramente habría este tipo de colecciones en donde las hierbas, las plantas eran muy, muy importantes, no solo desde el punto de vista de la alimentación, sino también desde el punto de vista medicinal. Hay toda una rama de estudio en donde se hace muy evidente que ya desde entonces, ¿no? Ya había una clasificación de estas plantas, ¿no? Y de su uso muy claro desde entonces. Hay un libro muy, muy, muy bonito, aquí voy a hacer un pequeño comercial, se llama El clan del oso cavernario. Tal vez algunos de ustedes ya lo leyeron. Habla de la vida de Ayla y ella es una cromañón que vive con los neandertales y es cuidada por una curandera. Y le enseña precisamente a cómo clasificar y los usos de esas plantas. Está muy interesante, hace un poco de referencia a esto, vale la pena leerlo. Pero regresando a nuestro tema, ¿qué se coleccionaba en la antigüedad? Bueno, pues diremos que ya más reciente, con los egipcios, pues sí se tenía una colección, aunque no con la finalidad que nosotros la podemos tener actualmente, sino que se denominaban como museos funerarios, básicamente porque aquí se depositaban, ahora sí, en los rituales funerarios, un sinfín de elementos que eran asociados a la persona que había fallecido, ¿no? Entonces, ya sea con la intención de que los llevaran, los ayudaran a cruzar el más allá y que no les faltara nada. Entonces, bueno, son colecciones que se tenían en las tumbas, pero no todos lo tenían, ¿verdad? Básicamente eran personajes los más sobresalientes. Estamos hablando de los reyes en ese entonces, de los faraones.
En la Edad Media realmente no hay nada de esto. Realmente el conocimiento se ve muy limitado, simplemente sabemos que mucho de ello se veía en los monasterios y pues simplemente recopilaban lo que habían escrito los griegos. De ahí en fuera pues no había mucho que hacer. Pero el siguiente registro que podemos encontrar de colecciones fueron precisamente ya con los monarcas del siglo V más o menos, y a esto les llamaban los gabinetes de las curiosidades. En ese entonces recordarán que ya había más viajes, había más descubrimientos, había cosas que en la Europa antigua no se conocían. Entonces se empezaron a hacer de cosas del Nuevo Mundo y las empezaron a juntar. Básicamente los encontramos en sus salas o los presentaban a la sociedad en sus salas, ¿no? Y por eso eran gabinetes de curiosidades, cosas que habían traído de otros lugares, pero los tenían en sus casas y los ofrecían para que lo pudieran observar sus amigos, ¿no? Pero a partir de ello, se empezaron a dar cuenta que muchos de estos podrían tener curiosidades y que esas curiosidades podían tener algunos usos que podrían ser médicos, podrían ser algunas observaciones de algunas cosas que no les eran muy comunes. Y entonces empezaron a clasificar, a tratar de clasificarlos. En ese entonces ya podemos encontrar el vocablo museo o museo, lo cual significa lugar de musas. Y más que museos como tal, como lo concebimos actualmente, pues lo que teníamos eran los gabinetes de curiosidades y los jardines botánicos, como una colección de plantas como tal, ¿no? Y los estudios que podían surgir de ellos. A partir de esto, entonces, ya tenemos los indicios, los primicios de hacer de colecciones científicas. Y claro, teníamos que tomar en base cómo lo íbamos a hacer. Esa base está dada por Linneo y está dado por Darwin. ¿Y a qué me refiero? Básicamente porque Linneo nos dice cómo tenemos que nombrar a las especies, nos da sus reglas, desarrolla el sistema binomial, es decir, cómo podemos nombrar nosotros a las especies en un orden, que eso es también muy, muy importante, en función de lo que sería la teoría evolutiva. Entonces, aquí ya tenemos algunos fundamentos que nos van a servir para coleccionar, hacer nuestras colecciones. Pero a final de cuentas, ¿qué es una colección biológica? Podríamos nosotros decir que en ella se encuentran depositados ejemplares representativos de organismos, poblaciones y especies recolectados en el tiempo, en un lugar determinado, además de numerosos datos adicionales que lo acompañan. Es decir, bueno, ya hablamos de los geográficos, los ecológicos, los taxonómicos y nomenclaturales, así como colecciones accesorias. Puede haber de fotografías, ilustraciones, bibliografía, grabaciones, pensemos en los cantos de algunas aves, y videos, entre otros. Prácticamente esta es una definición que nos las da Llorente en 1999, pero en breve podríamos decir que son conjuntos de organismos o partes de ellos organizados sistemáticamente de un modo de promover información acerca de la procedencia, identificación de cada uno de sus especímenes. A final de cuentas, una colección es una representación de la diversidad biológica y es considerado como un patrimonio de un país, de una región, y todas las colecciones son patrimonio de la humanidad. Pero ¿cuál es el objetivo? Pues básicamente es cuidar, salvaguardar, documentar, ¿pero qué? La biodiversidad, a través de la recolección, preservación y su estudio de sus especímenes, en el registro de su ubicación, las condiciones ambientales asociadas a ello. Entonces, estos son todos los datos que mínimamente tiene una colección biológica. En ocasiones podemos hablar de colecciones biológicas, pero seguramente también han oído los términos de biorepositorio y museo. Y vamos a ver que si bien son cosas que se relacionan, sí podemos hacer algunas diferencias entre ellas. Una colección biológica, un biorepositorio y un museo tienen en su haber conjuntos organizados de especímenes. La diferencia es que la colección biológica está compuesta por organismos biológicos preservados, recolectados en el campo, recolectados,
material genético, puede ser ADN, y actualmente ya también vemos ARN, entre otros tipos de materiales. No necesariamente el organismo completo, sino también podemos tener parte de ellos, como serían los esqueletos, las plumas, las pieles, entre otros. A diferencia, el biorepositorio, si bien es cierto que tiene especímenes, está dedicada básicamente, son instalaciones destinadas a la conservación de muestras biológicas básicamente vivas, ¿sí? También puede tener ADN o puede tener ARN, y esto es a largo plazo. La preservación es a largo plazo de la disponibilidad de las muestras para la investigación científica, aunque esto también se puede tomar para el caso de las colecciones biológicas. Ahora bien, el museo. Básicamente, cuando pensamos en museo, lo primero que nos viene es un espacio cultural multifacético. Puede ser importante la preservación del patrimonio natural y cultural. Y obviamente que es muy importante para la educación y la divulgación del conocimiento de la población, de esa biodiversidad. Pero cabe mencionar que, si bien estamos diciendo que un museo, su función principal es esta de divulgar, ¿sí?, el conocimiento de la biodiversidad, también puede albergar colecciones científicas, ¿sí? Asimismo, las colecciones biológicas y los biorepositorios también pueden albergar pequeñas colecciones para su divulgación, ¿sí? Entonces, si les parece bien, vamos a ver unos ejemplos. En el caso de los museos, tal vez uno de los más icónicos o más conocidos son los de Estados Unidos, y específicamente el museo, el Smithsonian. Es impresionantemente grande, tiene colecciones de todo. Me voy a referir básicamente a las biológicas. Es enorme, enorme. Si bien esto, lo que están viendo ahorita en esta diapositiva, es la colección que está en exposición, realmente atrás de esto, y tiene edificios accesorios en donde albergan las colecciones científicas, y algunas de las más grandes. Me es impresionante, o me fue impresionante haber visitado esta institución, y ahora sí que por aras del destino fui a dar a conocer la colección de un grupo de zooplancton. Y de verdad me impresionó. Me impresionó porque incluso uno de los presentes yo lo acompañé a ver esa colección, Manuel Elías. Me recordarás más al rato de la colección de quién era. Pero me impresionó porque resulta que estas personas no tan solo conservaron las preparaciones de zooplancton que él había desarrollado, sino que conservaron el lugar de él, o sea, todo su espacio, su escritorio, su teléfono, su microscopio, su bibliografía, estaba ahí. Prácticamente donaron su espacio y el Smithsonian lo guardó. Podía uno entrar, ver las preparaciones, consultarlas. No tan solo eso, sino ver también sus libretas de campo, ver sus anotaciones, su bibliografía. Eso es oro molido para las personas que se dedican al zooplancton. Entonces, pues a mí la verdad me impresionó eso. La segunda cosa que me impresionó mucho haber visitado este museo, y la parte de colección científica, no la parte de exhibición, fue que, imagínense, un galerón enorme, pero enorme, en donde se veían cajas, pero las cajas se veían chiquitas. Cuando le preguntamos al guía que nos estaba llevando a ver la colección de zooplancton, nos dijo, bueno, pues, ¿qué es esto, no? No, pues es que es la colección de vertebrados. Es tan grande el galerón donde se encuentran, que las cajitas se veían chiquitas. Entonces es impresionante el espacio que le dedican a tener ese tipo de organismos. Imagínense tener el espécimen de un elefante, de una jirafa, o sea, el espacio que deben de tener, ¿no? Entonces, bueno, les platico ese pequeño detalle en cuanto a la visita del Smithsonian. Otros
que son muy, muy importantes son el de Londres. El edificio es precioso y las colecciones externas también son muy, muy bonitas. Hay muchísimos dinosaurios, muchísimo material, hay de todo, pero igual no tan solo tienen colecciones de exhibición, sino también de colecciones científicas, ¿no? En donde ya los investigadores van directamente a checar algunos grupos para su estudio. El de Francia también es muy, muy bonito. Esta es la parte de exhibición. Y bueno, México. Existen pequeños museos en diferentes estados de la República. Si podríamos hablar de un museo de historia natural en la Ciudad de México, tal vez es uno de los más conocidos, también de los más antiguos, recién remodelado. Ya tiene una estructura totalmente diferente a hace unos años. Y bueno, para los que no lo conocen, su nombre es José Narciso Rabiosa Andrade, ¿no? Es el nombre de nuestro Museo de Historia Natural en la Ciudad de México. Bueno, esos son algunos ejemplos de museos, ¿no? Que tienen ambas colecciones. Pero, ¿qué pasa con los biorepositorios? En este caso, los biorepositorios, como dijimos, albergan colecciones de especímenes vivos y básicamente porque la función es un poco diferente. El más conocido tal vez sea el del Banco Mundial de Semillas. Este se encuentra en Noruega y básicamente está dedicado a la preservación de diversidad genética de las plantas, ¿sí? Esto con la finalidad, así como que muy puntual, para la seguridad alimentaria mundial. Y entonces, pues vean este edificio, ¿no? ¿En qué condiciones se encuentran? Es casi una fortaleza, ¿no? Otro es el Banco Mundial de Germoplasma de la FAO. Son las instalaciones. Y bueno, aquí básicamente se preserva recursos genéticos agrícolas importantes, básicamente de cultivos. Y aquí, como bien dice aquí, para la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. Aquí participan muchos países y, como les decía, es el Banco Mundial de Germoplasma de la FAO. Hay otro, el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Me sorprendió encontrármelo porque no sabía de su existencia. Se encuentra en Colombia y fíjense, está dedicado a la preservación de ciertos cultivos tropicales importantes. Están incluidos el frijol, la yuca, el arroz, algunos pastos, entre otros. Entonces, esto está básicamente para lo que es esta área, ¿no? del planeta. Una sorpresa que me llevé fue cuando encontré la Colección Nacional de Cultivos de Microorganismos. Básicamente es de las más grandes y diversas del mundo en términos de cantidad y diversidad de cepas bacterianas. Esta no me la esperaba. También es fúngica y a algunos otros. Básicamente se encuentra en Escocia y en Reino Unido, ¿no? Entonces aquí encontramos los microorganismos. También se tiene una instalación específica para ello. En China se encuentra la colección de cultivos de plantas del Centro de Recursos Genéticos Vegetales. Tienen tanto los chinos que realmente justifica estas instalaciones. Y nuevamente, está para los cultivos que están asociados a la agricultura, ¿sí? Y a la alimentación. Entonces, si se fijan, estos biorepositorios prácticamente es para que no nos quedemos sin comer. Pero, y se gasta un dineral en esto, ¿no? En la preservación de estos especímenes. Colecciones biológicas, bueno, ya las definimos. Y bueno, aquí son ejemplos de lo que podemos tener, ¿no? Lo importante aquí es que podemos tener muchas colecciones, pero realmente para ser validada tiene que estar reconocida por Semarnat. O sea, nosotros podemos hacer una colección, pero si no la hago pública ante la Semarnat,
Entonces no va a ser reconocida, no es oficial, por así decirlo. Y bueno, ¿cuántos tipos de colecciones hay? Bueno, para esto primero platiquemos rápidamente, bueno, qué se trata y cómo trabaja una colección científica. ¿Qué se tiene que hacer para que nosotros cuando colectemos, y en este caso, por ejemplo, ustedes que trabajan con nidarios, una vez colectado, bueno, a lo mejor tuvieron la suertísima de encontrar una especie nueva y resulta que la tienen que depositar en una colección científica? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues obviamente que después de la colecta tenemos que hacer el ingreso de esos ejemplares. En la mayoría de los casos se tiene que pasar por un periodo de cuarentena. ¿Y dónde va a ser muy evidente? Pues por ejemplo en las aves o en los mamíferos. ¿Por qué razón? Porque las aves pueden llegar a tener parásitos, pequeños ácaros, ¿no? Que si yo agarro el ave y la meto a mi colección, inmediatamente puede ser una plaga y después es un problema porque ya me destruyó todos mis ejemplares, ¿sí? Entonces, en esos casos, o los mamíferos que tengan pulgas, como yo tengo mi colección de pieles, pues también le puede dañar a esos ejemplares o a los que yo ya tenía previamente. Entonces, es por eso que debe haber un periodo de cuarentena. No en todos son los casos, pero como ya les platiqué estos ejemplos, pues sí se recomienda un periodo de cuarentena. No creo que sea necesario una medusa ponerla en cuarentena, pero bueno, habrá casos. Estamos hablando de manera general. De ahí viene la preservación. Vamos a tomar, por ejemplo, los peces. Los peces puede ser que los hayamos colectado y que en una primera instancia y antiguamente lo que se hacía es que se ponían en formol. Ahí se preservaban los organismos. Incluso puede ser que ya si de plano, pues si no se tenía antes, pues incluso puede ser en sal. Pero bueno, digamos que lo más, digamos, hasta hace poco, los peces se conservaban, se preservaban en formol. Se dejaban un tiempo, aproximadamente, dependiendo del tamaño, una semana cuando más. Pero una vez que pasaba ese periodo, se tiene que cambiar ese líquido por alcohol. Entonces lleva todo un proceso de lavado hasta que ya no huela el formol. Y una vez que se haya pasado esto, ahora sí lo colocamos en alcohol para que ya se quede ahí permanentemente. Estos procesos pueden variar muchísimo entre los diferentes grupos. No necesariamente les estoy hablando de esto, sino que si es una preparación de zooplancton puede ser totalmente diferente a una preparación en hongos, en fin, o tener un herbario. Es totalmente diferente los procesos. Aquí es simplemente un ejemplo, pero de que hay que tomar en cuenta del grupo que trabajamos y cuáles son sus procesos de preservación adecuados. Pero una vez que ya tenemos ya nuestro organismo bien procesado, nuestra planta, ya bien seca y todo lo que tengan que hacer, o nuestro pececito, o lo que ustedes gusten, procedemos a un etiquetado y obviamente a una identificación taxonómica. Aquí es en donde los taxónomos tienen el trabajo más importante, determinar qué especie es, lo que colectar. Entonces, ahí esos taxónomos le darán un nombre, le darán un apellido, y entonces ahora sí ya puede en ese momento ingresar a la colección, una vez que haya sido identificado y etiquetado. ¿Para qué? Para que llegue a la catalogación de ese individuo. En ese momento puede ser que ya tengan el nombre científico y se tiene algunos bitácoras y algunos bases de datos. Se puede hacer, tengo ejemplos que van desde un simple Excel, en donde tienen datos de su nombre científico, su identificación, su fotografía, en las condiciones ambientales en que se encontraban, en fin, todos los datos asociados a su colecta, ¿sí? Entonces, puede ser, les digo, que tengan en físico, en una libreta, en unas hojas, o en la computadora, ¿no? En sistemas electrónicos, en bases de datos, incluso, por ejemplo, para Semarnat lo que se maneja es biótica. Para otros puede ser Gibit, otros pueden ser otro tipo de bases de datos. Entonces, dependiendo del grupo, también puede variar. Pero el punto es que tiene que ser catalogado para darle un número, ¿sí?
y que exista una sistematización precisamente. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿En dónde está ese ejemplar que va a formar parte ahora de mi colección? Finalmente viene el almacenamiento. Y aquí es donde vamos a tener mucho cuidado de darle las mejores condiciones para que mi ejemplar no se eche a perder. Normalmente las colecciones están en baja temperatura, ¿sí? Una temperatura fría. Esto evita básicamente la producción de hongos, por imagínense una piel de mamífero que esté con altas humedades o que a altas temperaturas, los hongos van a proliferar de una forma impresionante, son los parásitos. Entonces, tenemos que hacer en bajas temperaturas, una humedad controlada, baja luz, si es posible no darla, y en fin, le vamos a dar esas condiciones a todos nuestros ejemplares para preservarlos lo más posible en las mejores condiciones. Y obviamente que ya una vez todo hecho este proceso, pues ya podemos agarrar y poner nuestro ejemplar en nuestra colección. Pero no queda ahí el trabajo, porque el trabajo debe venir posterior al cuidado preventivo de mantenimiento. Es decir, ciertos tiempos vamos a tener que revisar, por ejemplo, nuestros frascos. No son del 100% herméticos, entonces tenemos una pérdida de líquido y normalmente aquellos que están, por ejemplo, en alcohol, se evapora y hay que estar constantemente adicionando este líquido para que no se seque el individuo y perdamos el ejemplar. Hay que estar viendo, por ejemplo, las pieles de las aves, las pieles de los mamíferos, en donde tenemos que poner naftalina, por ejemplo, para prevenir todo tipo de plagas que tengamos por ahí, ¿no? Entonces, es un constante. Más aparte, debemos de considerar que si bien en un inicio nosotros le pusimos un nombre, ¿sí?, a nuestras especies, estos, conforme va pasando el tiempo y los estudios taxonómicos sistemáticos en los diferentes grupos, va cambiando. Entonces, esto también nos implica que nosotros tenemos que estar actualizando esos ejemplares. A lo mejor lo que antes se llamaba Astianas aneus, ahora es Astianas mexicanos. Y resulta que tenemos que hacer cambios en las etiquetas, cambios en nuestras bases de datos para tenerlos al día, ¿no? Que tengan los nombres correctos. Definitivamente no es un trabajo fácil. Realmente, incluso en otros países, hay carrera, por decir, la carrera que está asociada a este tipo de actividades dentro de las colecciones científicas, ¿no? Entonces, el trabajo no es menor, es muchísimo lo que se hace en una colección. A veces vemos los frascos y decimos, ay, pues qué bonitos, ay, pero no vemos lo que hay atrás, el trabajo tan fuerte de mantener una colección científica. Yo he estado hablándoles de diferentes organismos, ¿no? Y he tomado algunos como ejemplo. Pero digamos que las colecciones científicas las podemos dividir en tres grandes grupos. Las que son secas, las que son húmedas y las que están vivas. Las secas, pues obviamente es como les he estado platicando, ¿no? En el caso de los mamíferos, las aves, las pieles, en donde prácticamente no hay líquidos asociados a ellos, ¿no? Las plantas es un buen ejemplo, ¿sí? En donde podemos tener colecciones secas. Pero también vamos a tener otros en donde utilizamos líquidos para la preservación de los organismos. Entonces, aquí las condiciones cambian. Algunos utilizan, bueno, ya casi el formol prácticamente no, se usa alcohol. Algunas que podríamos considerar como secas, que la puse aquí abajo, pero bueno, ustedes disculparán, son las preparaciones. Se utilizaron alguna sustancia para su fijación, pero a final de cuentas quedan como preparaciones y está seco. Y finalmente tenemos las colecciones vivas. Por ejemplo, algunos hongos, y bueno, tendríamos que hablar que de alguna u otra manera, los jardines botánicos, ¿sí? En donde podemos tener colecciones vivas, por ejemplo, de orquídeas, algunos, no sé, de lo que se les ocurra prácticamente, ¿no? De algunas plantas medicinales, colecciones de pinos, tal vez de cactáceas. Entonces, aquí se puede tener una gran variedad de cosas. Pero a final de cuentas, pues digamos que los tipos de colecciones, pues son tres, ¿no? Secas, húmedas y vivas. Hemos estado hablando de colecciones
biológicas en otros países. Pero bueno, en México, ¿qué tenemos? No, hasta 1999, o en este año, se hizo un inventario, el primer inventario, uno de los primeros inventarios de las colecciones biológicas en México. Y básicamente lo hizo la CONAVI. Aquí en 1999, acuérdense, había reportado 193 colecciones científicas en 69 instituciones en todo el país. Lo hizo la CONAVIO. Quien quiera checar esto, pues puede entrar a esta página web. Actualmente se tienen registradas 747 colecciones científicas, de las cuales se encuentran distribuidas en 237 instituciones nacionales. Perdón, hay un catálogo el cual se puede acceder. Nuevamente, aquí está la dirección. Y bueno, algunas de las más conocidas o de las más grandes, está la de insectos en la UNAM, está la de plantas, está la de mamíferos, la de peces, esto en la UNAM, la de herpetología también en la UNAM. Pues digamos que la UNAM tiene muchas colecciones muy antiguas. Hay la colección viva de cactáceas en Puebla. Esto está súper interesante. Yo pensé que era la de la UNAM y no es así. Se encuentra en Puebla, la colección viva de cactáceas en el Jardín Botánico Elia Bravo Boles. Pero digamos que si queremos encontrar colecciones biológicas, hay instituciones que ya tienen cierta tradición, como es la UNAM y como es el Politécnico. Hay otras, como la Autónoma de Nuevo León, como es la de Baja California, y algunas se van distinguiendo, ¿no? ¿Dónde están las de peces? ¿Dónde están las de mamíferos? ¿En dónde están las de zooplancton? Entonces, dependiendo del grupo, serán ciertas instituciones que tengan ese tipo de colecciones, según el tipo de estudios que estén realizados, obviamente. Pero bueno, obviamente que yo no soy especialista en medusas. Como ya les dijo Ángeles, pues realmente yo me dedico a peces. Sin embargo, sí me hice la pregunta de que, bueno, ¿qué hay con respecto a las medusas, no? Y entonces me encontré primero qué es lo que se está colectando. Y básicamente son especímenes de Scyphozoa, Cubozoa, Hydrozoa, entre otros. O sea, ustedes saben mejor de esto que yo. Pero, ¿cómo es la forma de preservación de esos organismos que no son, o sea, no es tan sencillos, ¿no? De preservar, de que no pierdan la forma, de mantener sus estructuras? Entonces, las medusas, y ustedes me corregirán si yo estoy mal, pues encontré que básicamente son preservadas en formol o en alcohol, ¿sí? También es cierto que, igual que muchos organismos, el formol es muy bueno porque preserva las estructuras. Por ejemplo, en el caso de los peces, el formol preserva precioso al organismo. Si se habla de esqueleto, es lo mejor, pero si se trata de estudios genéticos, pues el formol no sirve. Entonces, por eso se ha optado últimamente por el alcohol. No sé si en el caso de las medusas es el mismo, ¿no? Las estructuras que sirven a veces para la identificación quedan mucho mejor en formalina. Sin embargo, pues actualmente también se encuentran en alcohol, ¿no? Obviamente que se pierde el color tan bonito que tienen las medusas, al igual que los peces, pero pues llegan a quedar algunas, ¿no? Y estos son algunos ejemplos. Estos son fotografías de la colección de medusas que tenemos aquí en el Colegio de la Frontera Sur. Pero no tan solo se conservan de esta forma, sino también hay preparaciones microscópicas, ¿no? Entonces, pequeñas preparaciones básicamente de algunas estructuras como son los nematocistos, ¿no? Ya si se necesita saber cómo son esas estructuras para distinguir a las especies, bueno, se hacen esas preparaciones, ¿no? Y también podemos, y se puede tener material genético, ¿no? Ya ahí sí va a depender del objetivo del estudio, pero si se necesita, bueno, tendrán que extraer ese ADN para tal vez, por ejemplo, en los códigos de barras se utiliza un cierto gen, pero queda, o sea, no todo el ADN que se extrae de esas pequeñas células
se utiliza, ¿no? Sino que queda un poco y ese puede quedar a disposición de otro tipo de estudios, para otro tipo de estudios, ¿no? Entonces se depositan el ADN en pequeñas cajitas y bueno, ahí queda el ADN de esas especies. Y otro tipo de colecciones que también son muy importantes es las fotografías y básicamente si queremos que se quede darnos una idea de cómo era la coloración original, porque bueno, pues aquí las vemos todas pálidas, pero ya viéndolas en vivo y a todo color, pues definitivamente tienen colores. Si bien es cierto que las colecciones biológicas pueden tomarse la foto y también asociarse en esa colección la fotografía, también contamos con una serie de bases de datos que tienen fotografías de estos grupos y una de ellas es Naturalista. Naturalista tiene todos los grupos y como ustedes saben, ahí puede participar todo el mundo. Hay ciertas reglas que hay que cumplir, pero me di a la tarea de ver y de verdad que es impresionante. Hay 17.963 observaciones, hay 304 especies fotografiadas y la verdad vale muchísimo la pena, de muy, muy buena calidad y de verdad es cuando dice uno, wow, qué grupo más interesante. De esas 983 fotografías están identificadas, o sea, también no tan solo el público en general puede subir, sino también los científicos y los científicos especialistas en estos grupos se dan también a la tarea de ponerle nombre y apellido, o sea, darles a qué especie pertenece. Y hay más de 3,000 observadores de este grupo. A mí se me hizo súper interesante porque yo pensé que había menos gente, pero no, hay bastante. Claro que si vemos otros grupos, pues sí es poquito. Pero es un comienzo, está muy, muy bonita esta página de Naturalista. Pero no es la única. Hay otros, como ITS, como Live, que también pueden darnos imágenes muy interesantes de este grupo en particular que estamos nosotros viendo, ¿no? Las medusas. Esa es la forma de preservación, porque yo no me quedé con la duda. Pero también me pregunté, bueno, ¿y dónde están las colecciones de medusas? Y entonces me fui a México, porque es pues a donde estamos nosotros ahorita, ¿no? Tal vez en otros países, obviamente debe de existir, y seguramente el Smithsonian seguro tiene, seguramente todos los que vimos hace rato. Pero en México, la primera institución que sale es el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, y esto es en la UNAM. ¿Sí? Tiene sedes tanto en Mazatlán como en Sinaloa y en el CISAL, en Yucatán. Y bueno, ahí podemos encontrar una buena colección de medusas. Prácticamente el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología tiene representantes de todos lados, tanto del Pacífico como del Atlántico, de la parte de un poco del Caribe. Y si tienen ustedes tiempo y ganas de checar qué tienen, toda su base de datos de nidarios, pues aquí está el sitio web. La otra, que es bastante grande, es el Centro de Investigación, bueno, grande vamos a decir, Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, es decir, el CICESE. Esta se encuentra en Baja California y, bueno, ahí van a encontrar prácticamente ejemplares del Golfo de California y del Pacífico mexicano. O sea, están más hacia este lado de nuestras costas del Pacífico. Y bueno, pues si tienen algo que checar, pues de este lado del mar, pues digamos que tendrían que ir al CICESE, ¿no? Entonces, también, si tienen curiosidad, pues aquí está el sitio web. Bueno, nosotros aquí en el Colegio de la Frontera Sur, aquí en la unidad Chetumal, en Quintana Roo, también tenemos una colección de medusas. Si bien no es tan grande como las otras dos, yo creo que lo más importante de esta colección es que es del Caribe mexicano. Y eso la hace especial. En este caso, pues ahora sí que Ángeles
es la responsable de ella y bueno, si tienen curiosidad y quieren checarla, pues no hay que como contactarla o entrar a la página web de la página de Ecosur y ahí las redirige para la sección de colecciones. Se van a la de zooplancton y ahí seguramente van a encontrar información sobre esto. Digamos que son las más importantes. No descarto la posibilidad de que en otros estados existan. Y tampoco descarto lo que le llamo yo colecciones privadas, porque puede ser que haya investigadores que tengan sus propias colecciones, pero que no están dadas de alta en Semarnat. Estas sí, estas tres están, ahora sí que las reconoce esta institución, pero bueno, también se da el caso de ciertas colecciones privadas que, bueno, mientras el investigador está estudiando, las va colectando y, bueno, ahí las tiene bajo su resguardo. Yo me supongo que en algún momento van a decir, ¿y ahora qué hago con ellas? Y serán donadas a estas otras colecciones para que sean de dominio público, porque a final de cuentas, todo este material puede ser no tan solo consultado por científicos, investigadores, sino también por el público en general, para tener información sobre ellos. Quisiera yo platicarles un poquito que no tan solo podemos encontrar especímenes, bueno, hay colecciones que están asociadas a otro tipo de datos, y estos datos son lo que se conoce como, pues ahora sí que de biología molecular, ADN, ¿no? De algunos genes, y hay bases de datos que se dedican a eso. En donde se meten los datos de especies que ya han sido secuenciadas, algún gen en particular. Y les voy a hablar de esta base de datos que es Código de Barras de la Vida. Y me di también a la tarea, dije, bueno, ¿qué hay, no? De medusas en esta base de datos. Y me encontré con que sí hay, aquí están los datos de algunos nidarios que se tienen, básicamente de especies con códigos de barras, básicamente es el CO1, el gen que se ha utilizado, aunque algunos reportes tienen otros, pero son 3.597 especies las cuales ya tienen un código de barras públicos que ya se pueden concentrar 40.000 ejemplares, ¿no? Con estos datos. Y fíjense que es interesante, ¿dónde están depositados esos ejemplares? Porque, bueno, el organismo está depositado en una colección, el ADN fue procesado y su información está en esta base de datos. Fíjense, mucho está en GenBank, estos datos, está en el Museo de Queensland, en la Universidad de Bergen, en Israel, en el Alfred Wegener Institute, en Florida, en el Museo de Historia Natural, entre otros 158 instituciones, lo cual se me hace muy, muy interesante. Y bueno, también otro dato que nos dan es de dónde han sido colectados esos ejemplares que tienen esa secuencia. Todos los puntitos amarillos que pueden ver aquí rojos es donde han sido colectados. Entonces ya se pueden dar una idea de lo que hay en esta base de datos. Aquí nos da una idea de que quiénes han hecho más, quién ha trabajado más la parte de genética, más bien de biología molecular, extrayendo ciertas secuencias de ciertos genes. Fíjense, Canadá se lleva las palmas, ¿no? Con 3.518 ejemplares. Australia le sigue, pero bueno, Netherlands, Panamá, Noruega, el Reino Unido, los Estados Unidos, Israel, Costa Rica y México. Bueno, quiere decir que nosotros tenemos, y eso nos falta mucho por hacer, ¿no? Claro, apenas llevamos poquitos, pero ser parte de los 10 primeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, somos el 10º, bueno, pues nos da ánimos, ¿no? Para seguir trabajando en esta área con estos grupos. Básicamente esto es lo que tienen. Nosotros, cuando yo le puse México, ¿qué tenemos de nidarios? Nos dice lo que yo puedo ver, porque puede haber más, pero hasta ahorita tenemos 465 especímenes de estos grupos. Y yo creo que si alguno de ustedes está trabajando, alguno de ellos,
pues le puede ser interesante visitar esta página web. Estos son los datos que vienen. Van a encontrar la fotografía, van a encontrar su ubicación, su taxonomía, que fueron su ubicación, en dónde fue colectado, y también van a encontrar información de cómo está, de la secuencia del gen que utilizaron. En este caso es el COA1. Finalmente diremos qué es lo que nos aportan las colecciones. En este caso vamos a dar algunos ejemplos. Podemos, y digamos a la sociedad, porque no tan solo es para nuestros estudios, sino para qué le puede servir la sociedad. Y en este sentido, entender algunos procesos. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad. Fíjense que se hicieron estudios bien interesantes con huevos de aves. Lo hicieron con águila calva. Y se había hablado mucho de que el DDT había afectado mucho el grosor de las cáscaras de los huevos. Entonces, esto produjo que la cantidad de polluelos disminuyera, pero la gente estaba escéptica si realmente había sido el DDT. Y entonces lo que hicieron fue en huevos, en una colección de huevos, tomaron muestras, huevos muy antiguos a más recientes, y se encontraron que sí había aumentado la cantidad de DDT en los huevos, ¿no? Entonces, es la utilización de ejemplares de colección para ver qué está pasando, como por ejemplo esto en la pérdida de biodiversidad, como es el caso del águila calva. Obviamente que los estudios básicos y que nos ayuda muchísimo es en la sistemática y en la biogeografía. Definitivamente las colecciones aquí entran directo, ¿no? En la identificación, en la determinación correcta de los especímenes, y aporta información, como decíamos, de su ecología, hábitos alimenticios, depredadores, parásitos, fenología, genealógicas, en fin, todo lo que nos puede aportar, pues básicamente para la sistemática y la biogeografía, las colecciones son fundamentales. Tal vez se pregunten en la salud pública, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que nos pueda ayudar? Fíjense, este es un caso bien interesante porque se compararon muestras de ADN de virus de influenza de la pandemia de 1918 en Estados Unidos, porque se creía que era de aves. No queda claro en el estudio cuál fue la metodología para extraer los virus de aves que se encontraban en una colección. El chiste es que lo analizaron y vieron que el virus de ese entonces, de 1918, no correspondía al virus de la pandemia de este año, sino más bien se dieron cuenta que el virus estaba emparentado con los cerdos, no con el de las aves. Entonces, pueden darse casos como estos en los que la utilización de especímenes de colección ayuden a una salud pública. Contaminación ambiental. Este es otro ejemplo muy interesante porque a partir de la revolución industrial se dieron cuenta que en ciertas zonas había una concentración mayor de mercurio. Como no estaban seguros realmente si esto era cierto o no, empezaron a ver la cantidad de mercurio en algunos especímenes recolectados en museos y se dieron cuenta que efectivamente, conforme vamos avanzando en el tiempo, la cantidad de mercurio de antes a nuestro tiempo va aumentando. Entonces, pues estamos hablando de una contaminación ambiental, ¿no? Por mercurio a través del estudio de ejemplares de colección. Pérdidas de hábitat. Aquí no hay de otra. O sea, si nosotros colectamos a través del tiempo y comparamos lo que teníamos en 1900 en el río Hondo, por ejemplo, o vamos al río Bravo, y lo comparamos actualmente, vamos a ver que la composición de peces es totalmente diferente. De hecho, déjenme contarles una pequeña anécdota. El doctor Salvador Contreras, el mejor ictiólogo de peces de agua dulce, lamentablemente ya falleció. Él estaba realizando un estudio muy interesante antes de fallecer. Él vio la composición de peces del río Bravo por 1960, 70, ya más recientemente a los 90, y se dio cuenta que había un pequeño reemplazo o un gran reemplazo de algunas especies. O sea, acuérdense del río Bravo, cómo viene
pues es nuestra frontera con Estados Unidos. Entonces, finalmente termina en el mar y empezó a ver cómo las especies que eran y toleraban aguas salinas empezaron a subir a la cuenca del río Bravo, incluso algunas marinas, conforme pasaba el tiempo. Esto fue muy interesante porque cuando él empieza a ver las especies y ve el cambio que hay de la composición ictiológica que se encuentra en este río, pues resultaba que ya había presencia de peces marinos y estuarinos en zonas más altas. ¿Esto qué lo llevaba a concluir? De que el agua dulce estaba disminuyendo y la cantidad de agua marina estaba penetrando hacia el río Bravo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay pérdida de agua dulce. Tenemos un problema y piensen ahorita en lo que está sucediendo, ¿no? Que cada vez hay menos disponibilidad de este líquido, ¿no? Y que tan fundamental para la vida que es. Entonces, algo como la simple comparación de la composición de peces en un tiempo al otro nos puede dar indicio de lo que está pasando en nuestros sistemas acuáticos, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un ejemplo de pérdida de hábitat. Entonces, si se fijan, tenemos un sinfín de aportaciones importantes para la sociedad utilizando las colecciones científicas. ¿Cuál es el futuro para las colecciones? La verdad es que es muy problemático. ¿Por qué? Porque las colecciones crecen y normalmente se enfrentan a que tenemos falta de espacio, falta de mantenimiento, falta de personal. Aquí muchas veces no creen que cualquier persona puede llegar a una colección. No, tiene que saber del grupo, tiene que tener ciertos estudios, ya sean investigadores o técnicos. Es tanta la información que a veces hay retrasos, o sea, no es fácil tenerlo al día. Y obviamente el presupuesto. Si no hay dinero para los proyectos, mucho menos va a haber dinero para las colecciones y su mantenimiento. Afortunadamente, hasta ahorita Ecosur nos ha apoyado muchísimo, pero hay otras colecciones que están a punto de desaparecer. Y ese es el reto, ¿no? Porque ¿cómo solucionamos todo esto? La verdad es muy complejo y tal vez el meollo del asunto es que hay una falta de interés, pero a final de cuentas yo creo que es que no saben para qué sirve una colección. Falta de conocimiento de su importancia, falta en la divulgación, en la difusión del por qué es importante tener colecciones. Hablamos de permisos de colectar, pero no voy a ahondar mucho en ello. Y bueno, queramos o no, estamos en una crisis económica. Y realmente tenemos una legislación bastante inadecuada. Finalmente les diré que una reflexión de este autor, Kai Gould, él fue, porque ya también falleció, paleontólogo, geólogo, biólogo, pero era un gran divulgador de la ciencia. Y decía, muchas de las aportaciones más importantes de las investigaciones biológicas surgen de los cajones de los museos. Los especímenes que forman parte de las colecciones continúan siendo el núcleo de cualquier programa de investigación.